Hola, bienvenidos. Esto es COVID-19 La Semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación, algunos de los temas que vamos a tener en el programa de hoy. Comenzamos hablando de la FAO, que incluyó a 3 países americanos en su lista de riesgo de inseguridad alimentaria o hambruna causadas por la pandemia de COVID-19 y las medidas que fueron tomadas para contener la pandemia. El informe incluye a Honduras, Haití y Colombia. En este programa analizaremos el tema con un invitado. También en esta emisión del programa vamos a hablar de Estados Unidos, sobre cuál ha sido el efecto que han tenido las pruebas gratuitas de diagnóstico de casos de COVID-19. Iremos hasta Ecuador porque allí el mes de enero fue el más contagios hubo registrados en este país, aunque ya está disminuyendo la curva de contagio en ese país suramericano. Y en Perú cada vez hay menos médicos disponibles en pleno pico de la pandemia. Otro de los temas destacados: en las últimas 10 semanas fueron reportados más casos de COVID-19 en el mundo que en todo el 2020. A pesar de esto, varios países ya están comenzando a relajar algunas de las medidas impuestas. Vamos a comenzar primero con cifras. Vamos a ver entonces cómo ha avanzado la pandemia de COVID-19 en la región del Caribe. Comenzamos en Jamaica. Allí más de 125,000 personas han contraído ya el coronavirus SARS-CoV-2. Allí también cerca de 2,600 personas han fallecido debido al COVID-19. En República Dominicana, este es el segundo país caribeño con más números de contagios, al superar cerca de 558,000 casos. Allí han sido reportados alrededor de 4,300 personas fallecidas. Mientras que un poco más al sur, en Trinidad y Tobago, los casos rondan los 113,000 y los de decesos ya superan los 3,400. El Programa Mundial de Alimentos presentó un informe llamado Focos del Hambre, que evidencia aspectos, causas y también países en donde hay altos riesgos de inseguridad alimentaria y de hambrunas derivadas a la crisis del COVID-19. El informe indica que algunos países como Haití, Honduras y Colombia en América Latina son los casos más críticos. Para analizar este tema y las consecuencias de estos efectos derivados de la pandemia, vamos a conversar con Giovanni Reyes. Él es exdirector de Desarrollo Humano de la ONU para Venezuela y también es investigador de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Señor Reyes, gracias por acompañarnos y comienzo por preguntarle qué condiciones particulares presentan estos 3 países para que hayan sido incluidos en este informe y se haya despertado todas estas alertas de posibilidades de hambrunas o inseguridad alimentaria. Muchas gracias, un saludo a la audiencia y muchas gracias, Santiago. Lo fundamental aquí en estos 3 países, sobre todo, no deja de no deja de sorprender la situación de haber incluido a Colombia, pero no sorprende lamentablemente el haber incluido a Haití, o digamos al mismo tiempo que algunos países africanos o asiáticos que están dentro de lo que se llamaba con anterioridad el cuarto mundo, es decir, países muy vulnerables, bastante pobres, que tenían mucha asistencia de la caridad internacional. Sí ha llamado el caso de Colombia porque en general no pertenece, ¿no?, al clúster, al grupo de países que son más vulnerables en América Latina. Casos que sí corresponderían a Haití, a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala y hasta cierto punto a Guyana y a Bolivia. Sí. Señor Reyes, este informe hace una diferencia entre hambruna e inseguridad alimentaria. ¿Cuáles son las diferencias y qué aspectos se tienen en cuenta para hacer esta división y decir que un país está en una o en una categoría o en otra categoría? Sí, con mucho gusto. Digamos, la situación de hambruna es la situación superlativa, sería la situación de la vulnerabilidad extrema, donde hay una necesidad recurrente, es decir, permanente y generalizada de alimentos. Eso, digamos, sería una cuestión. La otra, la de la vulnerabilidad, es reconocer que si bien el hambre no tiene la extensión del anterior caso, sí está a portas, digamos, sí hay un riesgo muy evidente de que un gran grupo de la población puede llegar a la situación de carencia de alimentos, de hambre, de una manera más permanente, por lo menos durante
un tiempo. Digamos, este sería el caso del denominado corredor seco en América Central, que cubre parte de Honduras y parte sobre todo de oriente, suroriente de Guatemala. Señor Reyes, en este informe se habla de efectos derivados o secundarios de la pandemia de COVID-19 en toda la región de América Latina y bueno, también a nivel global. ¿Esto quiere decir que entonces la gestión local, la gestión de estos países no fue lo suficientemente buena para hacer frente a esta crisis sanitaria y por eso se ha llegado a esta conclusión que debido a las consecuencias que tienen ahora pueden estar en riesgo de llegar a inseguridad alimentaria o una posible hambruna? Sí, en efecto, esa sería la tendencia. Es decir, tendríamos que ver que el hambre, la carencia, la necesidad de alimentos sería como, fíjese, como el indicador convergente, llamémosle. Es, digamos, el resultado donde convergen las tres crisis que estamos teniendo que enfrentar. La crisis del COVID, de la epidemia que no ha cesado, la crisis económica que tenemos, la parte de producción, de inflación, donde se han combinado un shock de producción, es decir, de oferta y de demanda al mismo tiempo. Entonces está la crisis del COVID no superada, está la crisis económica con el shock simultáneo, insisto, de oferta y demanda, y también está la crisis climática que está pegando en varias de las poblaciones. Ahora que tenemos efectos de la corriente del Niño, por ejemplo, la corriente de la Niña, el problema es que si llueve mucho o llueve muy poco, no se produce y los países están enfrentando. Y yo agregaría un cuarto elemento. En América Latina, la, llamémosle, debilidad institucional en muchos de los países. Señor Reyes, mirando la región de América Latina y viendo no solamente estos casos mencionados en el informe, sino otros países de la región, la inseguridad alimentaria o el hambre no es nuevo en América Latina. ¿Por qué sería diferente o tendría que ser tratado diferente en el momento en el que estamos, en el 2022? Sí, no creo que sea tratado en lo fundamental de una manera diferente y es una situación muy triste y muy trágica la que menciona. Es una situación que no debería ser necesariamente noticia. Lo que debería ser es una preocupación por los gobiernos para tratar de ir solventando este problema. Lo que ocurre es que con esta crisis, sobre todo de la pandemia y la crisis económica que ahora tenemos que ver, el problema se ha exacerbado sobre todo en los países más vulnerables y en regiones de países que aún no estando como país en la categoría más vulnerable, se tienen dificultades, como es el caso de Colombia. Señor Reyes, ya para terminar, ¿qué se puede hacer para revertir este tipo de situaciones? Estos informes sirven como alerta para despertar, crear conciencia sobre la situación, evitar llegar a esos escenarios. ¿Cómo revertir entonces y dar marcha atrás? Yo creo que primeramente un elemento indispensable, aunque no suficiente, es la voluntad política. Una voluntad política de reconocer el problema y la voluntad política de solucionarlo como política de Estado. Es decir, evitando que viene un programa de un gobierno y el gobierno siguiente, con tal de cambiar las cosas, destruye lo que se ha hecho. Una política de Estado requiere un desarrollo constante de esa situación, un primer elemento. Un segundo elemento, el fortalecimiento de la institucionalidad. Pero esto tenemos que verlo en dos sentidos, si me permite muy rápidamente. Tener primero un plan de contingencia. No podemos permitirnos el lujo de tener todo el tiempo para establecer programas integrales permanentes de desarrollo, que es lo deseable, pero en lo que lo formulamos tenemos que tener un programa de contingencia en donde organismos de Naciones Unidas o de otros países pueden ayudar. Estoy pensando en el Programa Mundial de Alimentos. Sí. De manera que sería la situación de tener un programa de contingencia para atajar los resultados en este momento y luego tener medidas institucionales de carácter más estructural. Señor Reyes, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en COVID-19 la semana en América. Gracias por este análisis para la audiencia de France 24.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en los países considerados de bajos ingresos, solo el 5,5% de la población en promedio ya ha recibido la pauta básica de vacunación, una cifra muy baja si la comparamos con el 72% del total de la población de los países de altos ingresos. Muchos de ellos incluso ya recibieron las 2 dosis de los biológicos. Veamos. Se han registrado 90 millones de nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 10 semanas, más que en todo 2020. Esta tendencia al alza, que coincide con la llegada de la variante Omicron, también se aprecia en los fallecimientos. We're concerned that a narrative has taken hold in some countries. Estamos preocupados porque en algunos países se ha caído en una narrativa en que la vacunación, combinada con la alta transmisión y menor gravedad de Omicron, hacen innecesarias las medidas de prevención. And no longer necessary. Nada podría estar más lejos de la realidad. Más infecciones implican más muertes. More transmission means more deaths. Aún así, Dinamarca y Francia siguieron los pasos de Reino Unido y Países Bajos y procedieron a relajar las medidas sanitarias, incluyendo la reapertura de lugares de ocio, una acción que no fue bien recibida por el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Un país no puede seguir ciegamente lo que hace el país vecino. Esa es una manera de caer. Cada país tiene que seguir su camino. Pueden mirar la experiencia de los demás, lo que están haciendo otros países, pero por favor no sigan ciegamente lo que hace otro país. A pesar de que Austria también alivió las restricciones, volvió la vacunación obligatoria. Según el Ministerio de Salud de este país, las personas que no hayan sido inoculadas antes del 15 de marzo estarán cometiendo una infracción administrativa, por lo que podrían enfrentarse a procesos judiciales. Los mayores de 60 años en Grecia e Italia que se negaron a vacunarse deberán enfrentar multas. Aunque hay muchos detractores, la OMS ha puesto en evidencia que las vacunas reducen el riesgo de enfermedad severa. Singapur, por ejemplo, que ha inoculado con el esquema completo a más del 84% de su población, ha logrado controlar la ola de Omicron, pues los casos graves o muertes son relativamente bajos a pesar del alza en los contagios. A diferencia de Estados Unidos, que con el 64% de su población inmunizada por completo, los contagios y decesos van en aumento, por lo que la jefa del equipo técnico de lucha contra la pandemia en la OMS dio una recomendación general. Pedimos cautela porque muchos países no han alcanzado el pico de Omicron todavía. Varios todavía tienen niveles bajos de vacunación con individuos muy vulnerables dentro de su población. Así que no es el momento de levantar todas las medidas a la vez, sino de hacerlo de manera progresiva, poco a poco. Mientras que África es el continente con la menor tasa de vacunación, que apenas abarca el 15%, Latinoamérica ha inoculado con el esquema completo al 73% de su población total, solo por detrás de Norteamérica, con el 77%. Algunos países como Ecuador y México consideran que ya superaron la cuarta ola de la pandemia, por lo que han procedido a reanudar las clases escolares de manera presencial y a aligerar algunas restricciones. Veamos ahora cómo está avanzando la vacunación en el continente americano. En esta oportunidad haremos foco en algunas naciones del Caribe. Comenzamos entonces en las Islas Caimán, que tiene uno de los porcentajes de vacunación más altos de la región, superando el 86% de la población. Esto contrasta con las cifras que reporta Haití, donde menos del 1% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación, según las cifras recientes que datan del 28 de enero. Vamos un poco más al este, a la isla de Barbados, el 51% de la población ya tiene vacunación completa. Continuamos este panorama general por nuestro continente. Demos una mirada a lo que está pasando con el coronavirus en Perú. Allí están viviendo uno de los picos de contagio. El mes pasado, el mes de enero, fue considerado como el peor que ha vivido Perú desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Se están registrando varios casos y también hay un déficit de personal médico para atender precisamente esta emergencia sanitaria. Vamos entonces hasta Lima. Allí está Francisco Zacarías, que tiene más información. Francisco, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por estar en el programa. Y comienzo preguntándole por ese incremento en el número de casos, particularmente en el mes de enero.
Hola Santiago, el Sistema Sanitario de la Seguridad Social reveló que en la tercera semana de enero se contabilizaron más de 320.000 nuevos casos de COVID-19, cantidad que es casi 5 veces más que lo detectado en el pico de la segunda ola. En lo referente a los decesos, el organismo señaló que se duplicaron y pasaron de 456 a 916 muertos. Sin embargo, Hernando Ceballos, ministro de Salud de ese país, afirmó que la curva de contagios por el SARS-CoV-2 reportó una desaceleración del 10% en el Perú. Diferencias de apreciación aparte, el sector reconoce que los decesos continúan en aumento y es muy probable que la tendencia pueda persistir en las siguientes semanas. La pandemia mantiene en jaque al sistema hospitalario. Según cifras oficiales, alrededor del 70% del total de camas de las unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas en todo el país. Para atender esta emergencia, el Ministerio de Salud ha adquirido más camas de unidades de cuidados intensivos que serán distribuidas a diferentes regiones. Francisco, este aumento de casos ha golpeado particularmente el sector de la salud y varios de los médicos y el personal que está atendiendo esta emergencia está comenzando a escasear porque se están contagiando precisamente de COVID-19. ¿Cómo está la situación allí? El Colegio Médico del Perú encendió la alarma. 556 médicos murieron por el COVID-19 desde el inicio de la pandemia. 263 de ellos vivían en Lima y 293 en otros lugares de esta nación. El gremio reveló que los médicos infectados por el coronavirus ascienden a 18.252, mientras que 7 de ellos se encuentran en unidades de cuidados intensivos de diferentes nosocomios. Las autoridades sanitarias revelan que en medio de esta crisis existe un déficit de médicos intensivistas en todo el país y que no superan los 860, lo que dificulta brindar una atención oportuna a la población. Según cifras oficiales, existen 94 intensivistas pediátricos para 155 camas destinadas a niños y 763 profesionales para adultos en esta nación. El Perú literalmente se está quedando sin médicos. Se está quedando sin médicos. Esta es una realidad similar en otros países de América Latina. Parte de este personal médico también está agotado. Llevamos un poco más de 1 año y medio, casi 2 años de emergencia sanitaria haciéndole frente a la pandemia. Paso a otro tema, Francisco. Quiero preguntarle por la vacunación, porque entre mis notas tengo que Perú ya está registrando cerca del 68% de la población con el esquema completo de inoculación. ¿Cómo es el panorama entonces allí? En este país, la cantidad de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis bordea los 26 millones, mientras que el registro de inmunizados con 2 dosis es de más de 23 millones. Perú organizó su plan de vacunación con prioridad a profesionales del sector salud, adultos mayores, integrantes de la policía y las Fuerzas Armadas. Y dentro de este esquema se está poniendo énfasis a la inmunización de niños y niñas de 5 a 11 años para lograr un seguro retorno a clases. Las autoridades contabilizan a más de 650.000 niños vacunados. La meta es inmunizar a más de 4 millones de menores. El plan del gobierno es que las clases presenciales en las escuelas retornen el 28 de marzo. Por eso se ha organizado puntos de vacunación con atención especial a menores en diversas regiones del país. Francisco, muchas gracias. Completísimo reporte desde la ciudad de Lima en torno a la situación de la pandemia allí en Perú. Brevemente les presentamos otras noticias también destacadas esta semana en nuestro continente. Les cuento que en Paraguay ya empezaron a vacunar a los niños que tienen entre 5 y 11 años de edad. El Ministerio de Salud paraguayo aspira a poder inocular a 250.000 menores que estén en dicho rango de edad. En Paraguay, el fármaco que está siendo utilizado es la vacuna CoronaVac. Mientras tanto, en Uruguay las noticias también tienen que ver con los menores, pero allí hubo polémica porque en un punto de vacunación en la ciudad de Montevideo, la capital uruguaya, aparentemente hubo un error e inocularon a 158 menores con la vacuna Sinovac cuando debían haber recibido dosis de la vacuna Pfizer, que para los uruguayos y para las autoridades es la que está estimada y sea utilizada como el biológico desarrollado para los menores de edad en ese país. El Ministerio de Salud de la República Oriental está investigando los hechos y también advirtió que los efectos adversos después de la inoculación son poco probables.
Y llegaron a Venezuela cerca de 1 millón de dosis de la vacuna Soberana Plus, que es una de las 3 vacunas que fueron desarrolladas y elaboradas en Cuba. Dichas vacunas no cuentan todavía con la aprobación para su uso por parte de la OMS. Sin embargo, Cuba ha conseguido exportarlas no solamente a Venezuela, sino también a Nicaragua, la República Islámica de Irán y Vietnam. Y ahora hablamos de Ecuador, seguimos en América del Sur porque allí la pandemia se está comportando de una manera similar a lo que estábamos viendo en Perú. El mes de enero fue cuando más contagios de coronavirus fueron confirmados por las autoridades ecuatorianas. Gustavo Ortega, corresponsal de France 24 en Quito, nos cuenta cómo está avanzando este repunte, cómo le están haciendo frente. Gustavo, como siempre, un gustazo saludarlo allí en la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana, y empecemos hablando, por supuesto, de ese pico de contagio durante el mes de enero, el más alto registrado desde el inicio de la pandemia allí en Ecuador. Hola, ¿qué tal, Santiago? Es correcto, Ecuador cerró el mes de enero con el mayor índice de contagios de toda la pandemia. Fueron 180.000 casos que representan el 25% de positivos acumulados según registros oficiales del Ministerio de Salud, con corte del 31 de diciembre de 2021 que fueron anunciados el 1 de enero. Ya daban cuenta de más de 550.000 contagios desde el inicio de la pandemia, datos que se incrementaron en el corte anunciado para el 30 de enero que ascendieron a 729.000 casos, lo que significa el 32% de aumento a nivel nacional en tan solo un mes. La ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, es una de las que ha experimentado mayores niveles de contagio, contabilizando el 62% de incremento en el mes de enero, seguida de la ciudad de Quito. Es por ello que el Ejecutivo Nacional también volvió al semáforo de medidas de restricciones sanitarias y al teletrabajo. Clasificó los niveles de riesgo y reducción de aforos para las actividades esenciales según el semáforo de cada ciudad. Los relajamientos productos del país en los últimos feriados a la par de la llegada de la variante Omicron fueron la causa principal del incremento de los casos. Gustavo, eso en cuanto al mes de enero, pero ya la curva de contagio ha comenzado un leve descenso. ¿Qué información hay sobre este tema? Sí, si bien enero cerró con el mayor índice de contagios en su informe de cifras, los más recientes anuncios indicaron que existe una tendencia a la baja según el Ministerio de Salud y el Comité de Operaciones de Emergencia, organismo que maneja la pandemia en este país. Según la titular de salud encargado en Ecuador, existe una reducción en la incidencia semanal de contagios de COVID-19. Las autoridades han atribuido la tendencia a la vacunación en el país. El sitio web oficial Vacunómetro Ecuador informa que el 87% de la población se ha puesto la primera dosis, lo que representa 14 millones de personas, mientras que el 82% de la población se ha inoculado con la segunda dosis, lo que significa 13 millones de personas. De estos, 2,5 millones ya se han vacunado con la dosis de refuerzo. Durante el mes de febrero la atención se centrará en la aplicación de la tercera dosis y en la vacunación de la población de 5 a 11 años de edad. Gustavo, hablemos de la vacunación porque hay novedades importantes. Ya está estimado el plan de vacunación para los menores de edad. ¿Cómo está contemplado este plan y cuándo van a llegar las dosis de estas vacunas a Ecuador? Sí, a partir del 21 de febrero los niños de 3 y 4 años de edad serán vacunados contra la COVID-19, con Sinovac específicamente en Ecuador. El anuncio se ha formalizado en la más reciente rueda de prensa de la cartera de salud del país andino y está basada en las recomendaciones de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y del Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones. Las dosis llegarán el 17 de febrero específicamente y se aplicarán inmediatamente desde el 21 del mismo mes. Se activarán puntos de inmunización y se incrementarán las brigadas médicas para ingresar a las distintas comunidades para llegar a este grupo etario. La farmacéutica Sinovac es la mayor proveedora de vacunas contra la COVID-19 en el país. Durante el año 2021, un poco más de 16 millones de vacunas Sinovac llegaron al territorio ecuatoriano y para este año se espera adquirir 6 millones para inmunizar a la población. Actualmente, el Ejecutivo Nacional discute en China la posibilidad de construir una planta de vacunas Sinovac, además de otras patologías infantiles, fortalecer el transporte hospitalario, vehículos de emergencia y equipos médicos, entre otros temas que se discuten en este momento para fortalecer la lucha contra la COVID-19 en el país andino. Muchas gracias, Gustavo. Muy claro el panorama allí en Ecuador en torno al pico de contagio y también a esta vacunación para menores. Muchas gracias. Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, Canadá experimentó un repunte de casos a principios de este año que llevó a que el gobierno tuviera que tomar medidas para mitigar precisamente el impacto de este rebrote. En este contexto, cientos de camioneros protestaron en las calles de Ottawa, la capital del país, para mostrar su descontento por las medidas anti-COVID aplicadas por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau, quien además resultó contagiado con coronavirus.
Convoy de la Libertad. Así se hicieron llamar a los camioneros canadienses que protestaron contra el mandato vacunal impuesto por el gobierno de Trudeau para aquellos transportistas que cruzan las fronteras como parte de su labor. No es solo para los camioneros. Bueno, nosotros los apoyamos, pero es para todo el país. Cientos de camioneros llegaron a Ottawa, la capital, para no solo reclamar sus libertades a la hora de decidir si se inmunizan o no, sino también para protestar en contra de lo que llaman la extralimitación del gobierno a la hora de aplicar medidas contra el COVID. Este convoy tiene que ver con la libertad, no solo con los camioneros, en realidad es para cada persona, tú, yo, todos en el camino. Se trata de tu libre elección. Si estás vacunado, genial, lo hiciste, la mayoría de la gente lo hizo por trabajo, pero deberías hacerlo por libre albedrío, por tu propia elección. El primer ministro Justin Trudeau calificó la demostración de fuerza de los camioneros como una pequeña minoría marginal y que no representaban la opinión de los canadienses. Días después, el jefe de gobierno anunciaba que era positivo para COVID. En su declaración, no faltó la oportunidad para intentar calmar el ambiente. Esta mañana di positivo para COVID-19. Me siento bien y no tengo síntomas. Por supuesto que estaré trabajando de forma remota esta semana y seguiré las pautas de salud pública. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar a los canadienses que se vacunen. No hay lugar en nuestro país para las amenazas, la violencia y el odio. Entonces, para los responsables de este comportamiento deben detenerse. Medios de prensa destacan que los canadienses apoyan el mandato de vacunas. Las cifras no mienten. Según el gobierno del país norteamericano, cerca del 80% de la población elegible está completamente vacunada. Sin embargo, los manifestantes reciben cierto apoyo de los políticos conservadores, quienes afirman que son el símbolo de la fatiga y la división que supuestamente reina en Canadá tras 2 años de pandemia. Y miren ustedes este dato, las variantes Omicron y Delta del COVID-19 son las que mayor presencia tienen en el continente americano. Veamos el caso de 3 países de manera aleatoria en nuestro continente. Veamos, por ejemplo, Guatemala. Allí la variante Delta representa el 97,62% de los casos de contagio. El resto de los casos, es decir, 2,38%, corresponde a otras variantes. Mientras tanto, en Costa Rica, el 9,46% de los casos son de la variante Delta, todo lo contrario a Guatemala, mientras que el 90,54% de los casos registrados allí en Costa Rica son de la variante Omicron. Terminamos en el Caribe, en República Dominicana. Allí el 100% de los casos registrados recientemente corresponden a la variante Delta. Nos vamos ahora hasta la parte norte del continente. En la última semana comenzaron a descender los casos de contagio de COVID-19 en Estados Unidos. Sin embargo, todavía se registran allí más de 300,000 casos nuevos en promedio diariamente. En medio de esta reciente ola, las autoridades intentan también combatir la propagación del virus haciendo pruebas gratis. Tenemos reporte desde la ciudad de Washington con Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal allí en la capital de Estados Unidos. Hola, Cristóbal. Comenzó preguntándole por los efectos que ha tenido entonces esta medida para hacer frente a la variante Omicron, que es la que está repuntando allí en Estados Unidos. Cerca de 60 millones de estadounidenses han solicitado las pruebas gratis que la administración de Joe Biden prometió serían enviadas por correo. El gobierno prometió concretamente hasta 500 millones de pruebas a las personas en medio del pico de la variante Omicron a finales del año pasado. Sin embargo, expertos están diciendo que el gobierno no tiene disponibles estas pruebas y que puede ser ya demasiado tarde para su distribución, teniendo en cuenta que la emergencia ya pasó. Entre tanto, Medicare, el sistema de salud pública de Estados Unidos, anunció que a partir de la primavera ofrecerá también pruebas gratis en farmacias en todo el país. Este esfuerzo, aunque cuestionado, va también de la mano de las cerca de 400 millones de máscaras que desde la semana pasada empezó a distribuir la administración de Joe Biden. Cristóbal, importante hablar del avance que ha tenido la comercialización y también la venta de las pastillas aprobadas en ese país, en específico en Estados Unidos, para hacer frente al COVID-19. ¿Qué se sabe sobre ese tema?
La farmacéutica Merck vendió $952 millones en Molnupiravir, su pastilla antiviral contra el COVID. Así lo reportó la empresa en el cuarto trimestre del 2021. Además, proyecta que las ventas de esta pastilla serán de $5.000 a $6.000 millones este año. Molnupiravir recibió la aprobación para su uso por parte de la FDA y otras agencias de salud en el mundo y en los próximos días enviará, según la empresa, más de 4 millones de pastillas a más de 25 países. 3 millones de estas serán enviadas a Estados Unidos. Cabe mencionar que en ensayos clínicos se ha demostrado que esta pastilla reduce el riesgo de muerte en un 90% en pacientes con COVID y que el medicamento está autorizado por la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos solo para adultos mayores de 18 años y está limitado también a pacientes que no tienen acceso a otros tratamientos ya autorizados. Cristóbal, para el cierre de esta conexión le pregunto por la vacunación. ¿Qué novedades hay en torno a la vacunación de los menores de edad allí en Estados Unidos? Sí, más de 20 millones de niños menores de 5 años que constituyen uno de los grupos más grandes de no vacunados en Estados Unidos pronto podrían empezar a recibir estas vacunas contra el COVID. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos precisamente considerará si autoriza 2 pequeñas dosis de vacunas Pfizer para estos niños en caso de emergencia. Así lo anunció la empresa esta semana y resaltó también que este mes podría llegar esta aprobación. Esto es importante porque las vacunas para niños menores de 5 años ayudarían, entre otras cosas, a limitar la propagación del virus, aliviarían el estrés en los hospitales y ayudarían a que las escuelas permanezcan abiertas. También brindarían obviamente tranquilidad a los padres y maestros que también se han visto afectados por la transmisión del COVID en niños. Cristóbal, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Y ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19 destacadas en redes. 1 de cada 4 habitantes de América Latina y el Caribe no tienen todavía la vacuna contra el coronavirus. Este cálculo es de la Organización Panamericana de la Salud, que además sostiene que esta es la región donde hay más desigualdad frente a la inoculación. Mientras la mitad de los países del continente americano ya vacunaron al 70% de su población, la otra mitad, más pobre, no alcanza ni siquiera el 40% de cobertura. En otros temas, Estados Unidos aumenta la lista de los países a los que considera como alto riesgo por la cantidad de contagios de coronavirus. Ahora de la región agregó a México, Brasil y también a Chile. También aparecen en esta lista Ecuador, Paraguay, Guyana Francesa. Y con esta actualización ya sumarían 130 las naciones a las que las autoridades estadounidenses recomiendan no viajar. Uno de los argumentos es la alta tasa de incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes reportados en el último mes. Y precisamente en la región de América Latina, en México, fue detectado el primer caso de contagio de ese país con la subvariante Omicron llamada BA.2. Se trata de una mujer de 48 años que se realizó una prueba de PCR en Ciudad de México y dio positivo. Poco después también Argentina reportó su primer caso de este sublinaje. Se trata de un hombre de 62 años en la ciudad de Buenos Aires. Además de estos 2 países, en Estados Unidos también ya han sido reportados algunos casos esporádicos de BA.2. Estas 3 naciones son los únicos lugares en el continente americano donde han sido confirmados casos de esta subvariante que es considerada furtiva porque es difícil de detectar en las pruebas. Y este fue nuestro resumen de noticias aquí en COVID-19 la semana en América. Nos vemos la próxima semana con más novedades en torno a la pandemia de COVID-19. Sigan cuidándose, por favor, la emergencia persiste. Nos vemos, sigan con France 24.